Irma Beatriz, ¿podés mutear tu micrófono, por favor? Perfecto. Daniela, ¿podés mutear, por favor, tu micrófono? Bueno, estamos todos muteados, como para arrancar. Estoy viendo caras conocidas. Me pone muy contenta ver caras conocidas. Saludos de Santiago del Estero. Muchas gracias. Bueno, comenzamos, Rodrigo, ¿te parece? Adelante. Bueno, vamos a comenzar esta primer charla del ciclo de charlas que estamos proponiendo con Rodrigo y Marcelo, que es una comunión entre Amauta y EPSA, una comunión de trabajo, en la que estamos muy entusiasmados, estamos trabajando mucho y tenemos mucha confianza que va a ser una serie de charlas muy interesantes en las que se van a gestionar redes y vínculos. Para los que me conocen saben que yo creo fervientemente en las redes de trabajo y en el laburo colectivo, en el trabajo colectivo. Yo lo voy a presentar a Rodrigo, él me va a presentar después a mí. Rodrigo es licenciado en psicología y magíster en drogodependencia y escritor. La charla del día de hoy va a estar basada en un libro de él que se llama Retratos de una adicción. Es un buen libro, es un gran libro. Yo soy lectora de siempre y lo he leído, me ha atrapado. Y bueno, después él contará las proyecciones que tiene con respecto al libro. Así que saludamos a Rodrigo, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gusto haberme encontrado con Nadia y con Marcelo y poder hacer esta articulación desde EPSA y Amauta. Y me queda resonando, ahí la voy a presentar a Nadia, pero no quiero dejar de citar esto que me dijo Nadia, que por momentos me parece obvio y por momentos me parece de una complejidad y de una profundidad enorme. Por lo menos así me ha quedado resonando. Cuando hablábamos la otra vez de algunos casos de consumos problemáticos, de adicciones, en un momento yo uso la palabra integral y Nadia me amplía, me corrige o me señala que no es integral, es colectivo algunas cosas. Y de repente también eso a mí me interpeló en varias de mis prácticas y en varias de las cuestiones simétricas o asimétricas que uno a veces se encuentra en lo que entiende o ha entendido que es la clínica psicológica o la clínica en adicciones, o tal vez el abordaje de las problemáticas humanas en general. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que no solo con ese señalamiento, sino con todo este trabajo que estamos empezando a articular en redes, porque ya trabajar en redes uno lo viene haciendo, lo sepa o no lo sepa. Me parece que cuando uno toma conciencia es que puede empezar a aprovecharlo y a poder enriquecer y a poder complejizar las intervenciones y las miradas. ¿Sí? Nadia es acompañante terapéutica, ¿sí? Es licenciada en cine y televisión y es fotógrafa. Y hace un rato hablábamos que ella comentaba de algunas fotografías, no recuerdo los términos técnicos, no es mi campo, pero en un momento usa la palabra de retratos. Y yo le digo, bueno, hemos terminado siendo los dos retratistas, uno desde lo visual y algunos de manera entusiasta o caprichosa lo hemos intentado hacer a través de la escritura, que no es más que el testimonio de lo que uno piensa, siente, y bajo la gran excusa y fantástica herramienta que nos da la ficción, nos permite retratar un montón de cuestiones que a veces nos encontramos con los pacientes, o a veces podemos facilitar la construcción de ciertos personajes que nos permiten, que nos ayudan a decir cosas a nosotros, ¿sí? Una vez hablaba con un escritor que tiene varias publicaciones acá en Córdoba, y yo le preguntaba si los protagonistas o los personajes a veces tenían que ver, si tenían que ver mucho con los autores. Él me supo decir que no.
Yo la verdad que no tengo claro la respuesta a esa pregunta, pero sí es una pregunta que permanentemente me hago, ¿sí? Porque él me dijo que no, y yo le reformulo esta pregunta y le digo, pero si salen de la cabeza del escritor, del autor, ¿cómo que no van a tener que ver? ¿Sí? Él me dio una respuesta de alguien con formación en letras, que no es mi caso. Yo soy psicólogo clínico, que ha encontrado un poco en estas aguas el gusto por dar algunas brazadas un poco más interesantes que las del consultorio. Pero bueno, me fui por las ramas. La idea era poder presentarnos, dar inicio a este ciclo de charlas que tenemos la intención de continuar, que dimos en titularla sobre diagnósticos y otros demonios, ¿sí? Que justo coincide con que es el nombre de uno de los capítulos, de los microcapítulos de Retratos de una adicción, y que es un nombre que yo prefiero que se explique de por sí solo, ¿sí? Esto sería como los chistes. Uno va a cuenta el chiste y va a decir, lo explica, pierde. Dando inicio a este ciclo de charlas sobre diagnósticos y otros demonios, es que vamos a hablar de un libro mío que nadie tuvo la gentileza de leerlo y decirme que le ha gustado. Así que, Nadia, vamos en este diálogo. Bueno, estamos muy contentos antes de empezar con el libro, de todas las personas que se conectaron hoy, de Isabel de Brasil, de Lucas y de Ricardo Valente, que también están desde Brasil. Yo quiero saber si hablan español, si hay que mediar algún tipo de algo para que nos entendamos. Acho que teu som cortou pouco. Se cortó el audio, Nadia, y ahí Nádia, ha ido não te Marcelo. escucho bem. Ahí vamos a corregir eso. Mas creio que ela perguntou se a gente falaria Ahí espanhol. vamos a dar continuidad mientras resuelven. Menos mal que en la presentación nadie dijo soy técnico en sonido, porque automáticamente estaríamos restando mucho más de lo que ya estamos haciendo. ¿Sí? ¿Ahí me esto escuchan podría mejor? ser. Ah, sim. Ahí Te se escucha escucha bien. bien, Nádia. Bueno, les vamos a contar que tuvimos una semana preparando las cuestiones técnicas y que algo falló a último momento, así que la demora ha sido tratar de resolver para que nos escuchemos y nos veamos lo mejor que se pueda, así que pedimos disculpas por la demora y tal vez por alguna improlijidad, pero son cosas que suceden. La calidad está en otra cosa, parece. Bueno, Ricardo, te escuchamos. Quiero que te presentes, porque yo ya sé quién sos, porque Isabel me contó, pero me encantaría que el resto de los participantes te conozcan. Muito bem. Então, eu quero dar um saludo a todos os amigos que se encontram esta noite para essa charla. Eu vou fazer um saludo em espanhol, mas eu vou falar português porque a mim parece que vocês compreendem bem. Eu sou psicólogo clínico, também especializado na clínica da dependência química, das adições. Estou contente, né? Eu acho que esse som do espanhol que se mistura ao português é um pouco de poesia para os meus ouvidos, tá? Eu acho importante, né, que essa conexão que se faz essa noite aqui entre os países do Mercosul e a nossa capacidade de conversar, de charlar, né, de hablar, dialogar em rede, né, nesse momento de pandemia, né, um momento tão sem precedentes na história recente, é muito importante, né? Estou feliz de
conhecer a todos vocês, a todos os profissionais, né? E poder aproveitar esse momento para poder viajar com rapidez e fazer talvez encontros e momentos de reflexão que talvez fora da pandemia nós não tivéssemos nos empurrado para a tecnologia como nos empurramos dessa forma, né? Me entendem bem? Me compreendem bem? Perfeito. Então, eu sou presidente executivo, sou psicólogo, sou clínico, sou especialista em dependência química, mestre em saúde mental e sou presidente executivo da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, né? A FEBRACT. Nós representamos, eu e o Lucas, que depois vou dar a palavra para ele também falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Que também é um colega psicólogo, trabalhamos juntos, tá? A FEBRACT hoje possui no Brasil delegacias em todos os departamentos do país, em todos os estados. Nós temos uma rede de quase 300 comunidades terapêuticas filiadas. Nós representamos no Brasil a Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas e também a Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. Temos assento nessas duas entidades e estamos conectados com esses estándares internacionais de qualidade para poder trabalhar e bem atender o problema, a demanda da dependência química no Brasil, que todos vocês sabem, é o maior mercado de crack do mundo, né? 20% da produção de taco, né? De crack, de pedra, fica aqui no Brasil, e isso representa um gravíssimo problema de saúde pública, um gravíssimo problema para o manejo coletivo. O Brasil tem índices enormes de consumo de álcool, de abuso de álcool, né? O nosso trânsito mata mais que a guerra. O Vietnã matou todos os anos em razão do abuso de bebida, né? Nós também somos entre os países do mundo os maiores consumidores de cocaína, né? E em razão da situação política e social em que o nosso país se encontra, nós estamos diante de um grande desafio, né? Um grande desafio no sentido de poder compreender e aprofundar a questão da adição, da dependência química, sobre a perspectiva científica e sobre a compreensão da saúde, de uma visão integral, de uma visão ampla de ser humano, né? A gente vive tempos bem difíceis aqui no Brasil, no sentido desse entendimento, né? Então, a FEBRACT tem 30 anos de atuação, ela nasceu para capacitar, né? Vocês já ouviram falar numa figura carismática chamado Padre Haroldo Hahn, né? Que é um sacerdote americano, texano, né? Veio para o Brasil há 50 anos e ele, em 1978, constituiu a primeira comunidade terapêutica no modelo psicossocial como nós a conhecemos hoje no mundo, né? E integrou à comunidade terapêutica os serviços de psicologia, os serviços de assistência social e integrou a comunidade terapêutica no rol dos serviços de atenção ao dependente químico. E a FEBRACT formou, nesses 30 anos, praticamente 28 mil alunos e, com seus seminários e suas capacitações, chegou a quase 180 mil pessoas, né? Nós administramos também um dos mais importantes programas de financiamento público em parceria com o governo do estado de São Paulo, que é o programa Recomeço. Um grande trabalho. É um trabalho muito bueno, né? E o Recomeço tem já 7 anos e é um trabalho consolidado, né? Que tem 2 eixos principais, né? Financiar as vagas e bem orientar os dispositivos, os serviços, né? E eu digo para vocês que nesse mosaico, né? Nessa tela de pessoas, eu sinto esperança, né? Eu sinto esperança porque há pouco eu
conversava com a Isabel, que me disse que é maestra de história, né? Professora de história, né? E eu digo se ela não sofria, se ela não sentia dolor com a história. E nós estamos acá juntos. Ricardo, Ok. te Para hago cambiar a una história. consulta. Como? Te hago una consulta. Diga. Me encantaría que podamos armar una charla. Amauta te está invitando formalmente ahora para que nos cuentes más en detalle el laburo, el trabajo de FEBRAC. Ah, Podemos gestionar después, vía teléfono, una charla para escucharte, porque lo que estás diciendo es maravilloso. sim. Y a mí particularmente me llama mucho la atención los organismos de trabajo. Nosotros estamos acá e podemos fazer sem problema nenhum. Mas eu já me apresentei, já falei um pouco do nosso trabalho e, enfim, estamos à disposição para essa charla e para várias outras que podem vir no futuro, tá? Um saludo carinhoso, afetivo do Brasil aqui, né, para todos vocês, né? Gracias, muchas gracias. Un abrazo y un saludo también Mucho gusto. para vos y muchas gracias por estar hoy. Es un placer para nosotros. Y gracias a Isabel por hacer la red. Ahí nos vamos a comunicar, Ricardo, para gestionar una charla, porque es muy interesante lo que nos contás. Lucas? Olá, eu vou seguir a linha do Ricardo, vou falar em português, vou falar pausadamente para contribuir a compreensão. Eu sou psicólogo de formação, como o Ricardo disse. Eu estou com 2 especializações em andamento, uma em dependência química e uma outra em psicopedagogia e neurologia. Eu estou há um pouco mais que 10 anos nessa caminhada com a FEBRACT. Eu fiquei por 6 anos atuando nessa frente de trabalho do programa Recomeço, que o Ricardo relatou, visitando as comunidades e desenvolvendo este trabalho. Aí me mudei para a minha cidade natal, para a minha cidade de origem, que é Rio Preto, e por conta desse cenário da Covid-19, tenho podido fazer uma atuação na FEBRACT mais distante de Campinas, como o Ricardo também está no Rio Grande do Sul, né? Mas pela dimensão da FEBRACT, cada vez mais o nosso trabalho tem sido através desse contato online. Hoje, a minha atuação já não é mais no programa Recomeço, que é coordenado por uma outra pessoa. Eu trabalho especificamente com as comunidades filiadas, com os cursos de formação presenciais e online, e junto com o Ricardo acesso essas delegacias que chamamos os grupos que estão nos diferentes estados em que a FEBRACT está. Aqui na minha cidade também divido o meu tempo na gestão de uma comunidade terapêutica que chama Comunidade Terapêutica Sol e que possui hoje 2 serviços. Um serviço de ingresso do usuário, que é a comunidade terapêutica, e um serviço que chamamos aqui de República, que é um serviço posterior à comunidade terapêutica, para que a pessoa possa começar a trabalhar e ter uma condição de moradia com qualidade. Então, não domino o falar em espanhol, mas consigo entender muito claramente tudo que vocês dizem e também estou à disposição para o que for preciso. Obrigado. Un gustazo, Lucas. Un gusto escucharlos. Y agradecer a la virtualidad que nos permite estos encuentros. Estar tan lejos y ahora poder conversar casi en una mesa de café. Es genial.
a mí me pone muy contenta porque vuelvo a repetir que creo fervientemente en las redes y en el trabajo conjunto y colectivo. Bueno, a mí me encantaría que Rodrigo, el licenciado Moreno, nos cuente un poco de su libro y su ficción y podamos conversar entre todos, porque es una ficción, pero es sobre un caso clínico. Es una ficción, igual no es sobre. Pero me gustaría que lo escucháramos todos y yo tengo unas apreciaciones para dar porque me parece un gran libro. Bueno, bueno, gracias. Les comento brevemente cuestiones que tienen que ver con la temporalidad, ¿sí? Este es un libro, fue publicado en el 2017, y que por algunas cuestiones que tienen que ver con la continuidad, ha vuelto a tomar cierto protagonismo ahora, a raíz de que, bueno, me lo han solicitado en algunos otros países, y aquí en Córdoba algunas otras personas más, ¿sí? Y tienen este proceso que tienen los libros, que a veces no producen tal vez la inquietud o el movimiento que el autor pretende cuando salen, pero que como toda producción o como todo hijo, después tiene vida propia y hace las cosas a su ritmo y a su estilo, ¿sí? Cosa que en algún punto tenía un diálogo hace unos meses con un amigo que es historietista y me relataba un poco lo que solía ocurrir con las historietas, y me parece que aplica a muchas de las producciones. ¿Qué les puedo decir de Retratos de una adicción? Retratos de una adicción nació también de manera irregular, porque es una novela, un relato ficcionado, en realidad relato por estructura, que muy lentamente, en el transcurso de un año y medio, escribí la mitad, y en el transcurso de 2 o 3 meses escribí la otra mitad, ¿sí? Y son fragmentos de un vínculo terapéutico entre un paciente, un abogado, un consumidor adicto a la cocaína, y un Ricardo Funes, y un terapeuta especialista en adicciones llamado Eduardo Oratori. Dos personajes con ciertas particularidades que ahora en el diálogo con nadie vamos a poder comentar un poco sobre eso, pero que el punto fuerte tal vez de este relato que construye o que edifica retratos de una adicción es el vínculo terapéutico entre ellos dos, ¿sí? Hay historias, hay agregados, hay ambientaciones un poco sobre la historia de cada uno, sobre las circunstancias y la descripción de la primera entrevista, sobre una historia de amor, entre comillas, que da pie a que Ricardo inicie un tratamiento por su problemática adictiva, ¿sí? Y también un cierre de ese libro, inesperado para muchos de los que lo han leído, pero que yo siempre señalo esto, ¿sí? Retratos es parte de una trilogía, ¿sí? Yo no sé, a pesar de ser el autor, cómo termina la trilogía necesariamente, y en parte disfruto de no saber, ¿sí? Porque sospecho algunas cosas sobre ciertos devenires de estos personajes. Pero como clínico que soy, también digamos, el autor que pretendo ser descansa en el clínico que soy, en el sentido de que uno tiene ciertas orientaciones con respecto a los tratamientos y a lo que va a ir pasando en la clínica psicológica, pero no puede afirmar taxativamente nada, ¿sí? Me parece que ahí puede radicar la mayor riqueza en el trabajo clínico, o en el trabajo de la escritura, y por qué no el de la lectura, ¿no?
porque si yo supiera un final, no sé dónde está el proceso, ¿sí? Sé dónde dio inicio, ahora lo vamos a conversar con Nadia, sé cómo está continuando, ¿sí? Y sí les puedo decir que son personajes construidos o relatos construidos sobre líneas temporales reales, ¿sí? Cuando lo publiqué en el 2017, seguí la temporalidad del 2017 y hay un montón de citas de los años 90 y ambientaciones musicales en las cuales resuenan distintos temas, que me tomé el trabajo tema por tema, álbum por álbum, saber en qué año salieron, ¿sí? Para poder ser fiel en las idas y vueltas de los recuerdos de los personajes, principalmente de Funes, a qué época se remitía y si en esa época de su vida coincidía realmente con el tema que estaba citando. Entonces, en esta, me abstengo de decirles el nombre, pero ya está, también está siendo escrito en estos tiempos, ¿sí? Con los personajes, lo que le está pasando en estos tiempos, en un mundo en pandemia, en situación de cuarentena, con todos los cambios sociales que hay, con las tecnologías utilizadas para la intervención, ¿sí? Así que hay una ficción a medias, como hay una realidad a medias, ¿sí? Pero bueno, Nadia, por donde vos quieras, seguimos. Yo creo que así como los tratamientos, uno intenta aventurar qué puede suceder de acuerdo a la experiencia o a las estadísticas o a las subjetividades. Bueno, con el libro pasa algo similar. Yo lo estaba terminando de leer y me quedaba con una sensación de más porque tiene un final abierto. Y uno puede aventurar. Espero que Rodrigo sorprenda y no sea lo esperable. Recién lo escuchaba hablar y hablaba de vínculos y a mí como profesional de la salud mental es algo que me detiene mucho el pensamiento y emoción, el vínculo con el paciente y que nos propone a nosotros la subjetividad del paciente. Lo que sucede en el libro con Eduardo es que esta subjetividad le mueve un poco el piso, le patea el tablero. Y eso es genial, pensarnos a todos nosotros como profesionales de la salud mental, como, y me pasó cuando leí el libro, como alguno de mis pacientes me descolocó y me hizo, en este espejo, me hizo verme de una manera muy distinta. El libro lo relata maravillosamente porque Eduardo se encuentra con eso. Y pensaba también en Ricardo, que maneja comunidades terapéuticas donde entran y salen consumidores al pavote, un montón, como cada individualidad y cada encuentro moviliza. Eso es genial. Creo que el laburo que hacemos es de las cosas más maravillosas para mí es lo que sucede en estos tratamientos, de las cosas más maravillosas. Porque aparte de iniciar un tratamiento con una persona que está en consumo pleno y al cabo de 2 años dejó de consumir y nos encontramos nosotros mismos con otra subjetividad que te vuelve a desacomodar. No se está escuchando bien, dice Irma. El resto me escucha bien porque tal vez es un problema de dispositivo de Irma. Rodrigo, ¿vos me escuchás bien? No, se entrecorta mínimamente, tal vez sean los auriculares o el micrófono que tenés, o la posición. No sé si me escucharon o si se escucha. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, es ahí como, es como dice Leonor, es como hablas y queda como un golpeteo en la mayoría de las palabras. Ahí. A ver.
¿Ahí me escuchan? Sí, Rodrigo, ¿ahí se escucha mejor? sí, ahí se escucha mejor y está el... Ahí Isabel pregunta si puede decir algo. A ver, Isabel, Claro, Isabel. adelante. Gracias. La verdad es que esto de el ubicado, así como hiciste una broma apenas nos conectamos, Rodrigo, con que esto de la comunicación erramos y es ahí, justamente ahí, donde tenemos que trabajar con nosotros, porque es desde ahí donde se aprende. Está perfecto señalado. Y también es justamente, si podemos usar lo que venimos hablando, las palabras que usamos, en red es con el otro, con que, che, mira, me pasó esto, dije esto, a ver, estoy bien, estoy mal, ¿qué le dije, qué hago? E ir y hablar con otro, sea de la escuela que uno, ¿qué me pasó con ese tambaleo? Que es como estamos haciendo ahora. Eso Vos sabés quería. que estoy buenísimo, Isabel, estoy pensando esto, cómo siempre en la vida no se dan circunstancias, no se dan pros sin contras y viceversa. Tuve la posibilidad varios años atrás de ir a Santa Cruz, de hecho, a, a Isabel y a algunos colegas de allá del sur los he podido conocer presencial. Uno tiene la dificultad de preguntar si se está escuchando, bueno, a no ser que esté en un auditorio muy grande o el micrófono no ande bien, pero no se entrecorta o nadie se va a quedar así duro en una imagen mientras está desarrollando una idea. ¿Sí? Bueno, o se ocurre, hay algún problema neurológico grave, ¿no? Entonces, la presencialidad nos exime de que ocurran esas cosas, pero no nos permite esto. ¿Sí? Que ustedes estén en Santa Cruz, en Brasil, nosotros acá en Córdoba, colegas y compañeros en otras provincias. Entonces, y es eso lo que me parece interesante de estos tiempos, que nos siguen mostrando como que la tecnología o el ser humano no va a crear algo que permita ser completamente superador a lo anterior, sino que nos va a dar algunas herramientas, pero no sin cercenar o cuestionar o entrecortar otras. ¿Sí? Me parece que eso es lo que tiene interesante. Y con respecto a lo que señalábamos al principio, de la dificultad de la comunicación, yo lo dije con cierta soltura porque tal vez uno se va haciendo un poco más grande y va entendiendo que por más programación que uno pueda hacer, hay un montón de variables y que puede fallar. De hecho, entran todas estas cuestiones y como señalaba Nadia en un momento, nos vamos a detener más que nada en el intercambio y en lo que podamos decir y en lo que podamos pensar. ¿Sí? ¿Qué me acordaba? Yo los primeros años que empecé a dictar clases, tenía todo esquematizado, qué iba a decir, qué no, y la escena temida de qué ocurre si me preguntan algo que no sé. ¿Sí? ¿Qué le puedo decir francamente y de corazón? No me importa. En este momento, si me preguntan algo que no sé, lo que digo es que no lo sé. ¿Sí? Lisa y llanamente, la Porque respuesta era aparte lo muy simple. maravilloso, Claro. lo maravilloso de este encuentro, Rodrigo, es que seguro que todos sabemos cosas que otros sí. Y que nosotros no sabemos cosas que otros sí y otros no saben cosas que nosotros sí, por eso el encuentro, por eso es tan necesario y primordial el encuentro y buscarle la vuelta en épocas de pandemia, hacerlo con el Exactamente. celular y es genial. Hacerlo a través del celular. El celular que podemos, que de hecho lo usamos con fines poco comunicativos o formativos muchas veces, y también nos permite esto. ¿Sí? Y redondeando esto que decía con respecto a una situación en la cual a uno lo enfrente en algo que no sabe, tal vez la diferencia es
qué hace cada uno frente a ese no sé, ¿sí? Porque por ahí ciertas escuelas o ciertos estilos o ciertos profesionales o ciertas cuestiones ideológicas han llevado a que mucha gente no pueda posicionarse en un lugar de no saber. Y es eso lo que termina siendo muy perjudicial, por no usar un término mucho más urbano que iba a usar recién, ¿sí? Porque en realidad eso es lo peligroso. Si alguien interpreta que tiene que saber todo y frente a la imposibilidad de decir esto no lo sé, construye una respuesta como si realmente supiera, se frena el proceso de comunicación y se frena el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque aparte sabemos que el saber es dinámico, es móvil, y que uno puede agregar información, estadísticas, bibliografía, ¿sí? Pero no tiene que dejar de rodar el intercambio o la pregunta y todo lo que va pasando, ¿sí? Y me voy por las ramas. Pero creo que es un poco lo que Bueno, le va pero pasando. es un poco la idea. Isabel abrió un debate que está buenísimo, es la charla, es el encuentro, la charla, que no seamos dos personas que hablan todo el tiempo, y que como Isabel intervino y dijo algo muy positivo, Rodrigo pudo contestar, hagamos esa dinámica. Ricardo, ¿vos querías decir algo? Sim, me encanta, Rodrigo, tua fala, né? Aqui no Brasil, nós queremos fazer cursos de desaprendizagem. Me compreende bem? Sí. Hay que hacer un cenário para desaprender, não Bueno, aprender. me ofrezco para desaprender. Nosotros hablamos acá en la federación con los amigos y con los hermanos que o nosso curso é curso de aprendizagem. É um tempo em que estamos num tempo de ortodoxia do saber. Todo mundo sabe. Então, eu me senti feliz com as tuas palavras, Rodrigo, porque é bom poder estar entre pessoas onde a gente pode não saber, né? Porque esse compromisso onde o ego fica à frente da personalidade, aí todo mundo sabe, e esse excesso de intoxicação intelectual acaba por produzir, no final da situação, um prejuízo nas intervenções que a gente pretende fazer. Aí, fantástico, né? Essas variáveis que se expressam através da dificuldade da comunicação, né? Que nos ajudam a reprogramar a nossa fala, e o seu livro, que é uma ficção que trata do vínculo, que é um dos elementos mais corroídos cambaleantes, né? Tanto na vida de um adicto como na vida da sociedade moderna. Então, me encantei, Rodrigo, com essa ideia do não saber, e nós aqui temos esse conceito de desaprendizagem, né? Cursos que nos desaprendam, né? Que nos provoquem. Me alegro, Ricardo. Debo decirte que tal vez es la manera en la cual uno se ha arreglado o ha intentado sobrevivir a todo lo que no sabe, ¿sí? Yo conflictúo un poco con eso porque tal vez tenemos el chip del proceso de aprendizaje acumulativo, y que en la medida que uno va teniendo más años, sabe más. Y yo lo que creo que me ha ido pasando es que yo sé mejor, no sé si sé más. Probablemente tengo una relación o más armoniosa o menos conflictiva con la duda, e inevitablemente hay una parte en Retratos, en las primeras páginas, ¿sí? Cuando le describo a Eduardo Oratori, que termino diciendo que había terminado siendo alguien humilde porque había entendido que la humildad era un destino inevitable, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esto, ¿sí? Las prácticas, los años,
los movimientos y los límites. Trabajamos con pacientes y con problemáticas que tienen un problema muy serio con los límites, entonces no podemos nosotros desconocer nuestros límites. Entonces, la humildad, o lo que se le parezca, en mi caso ha llegado a la fuerza, ¿sí? Porque uno, en la medida que se va especializando, un poco se sube en estas cuestiones de que vos señalabas, Ricardo, de egos, de narcisismo, de todas las cuestiones doctas, y la verdad que de poco sirven a la hora de seguir aprendiendo, ¿sí? Y me parece bueno, que es un entrenamiento educativo y afectivo, ¿sí? ¿Sí? Porque los límites no solo vienen a jorobarnos, sino que vienen a enseñarnos. Entonces, de repente, a veces uno reniega de lo único que en realidad le va a enseñar algo, que tal vez es el límite, digamos. Si uno no tuviera límites, no sé, tocaría el cielo. ¿Mm? Es importante aguantarnos también las incomodidades. El límite es incómodo muchas veces, si no es que la mayoría. Y recién los Completamente. escuchaba hablar de los vínculos, sí, y recién los escuchaba hablar de los vínculos, y Ricardo decía que es algo que el sistema en definitiva está atacando, porque es efectivo atacarlos. Hablaba de modernidad, y yo siempre digo que una manera de resistencia a la modernidad y a los sistemas opresores es siempre alimentar el vínculo, siempre gestionarlo. Nosotros empezamos a conversar con Rodrigo porque yo soy alumna de él, y en una charla, en cuestiones de lo académico, surgió hacer estas charlas juntos, y surgió leer su libro, y surgió el encuentro. Y cuando empecé a leer el libro, que hablaba del vínculo entre terapeuta y paciente, y cómo el terapeuta se estaba modificando frente a este paciente, dije, claro, es esto es la resistencia, no hay otra posibilidad. Así es. También con Nadia hablábamos hace un rato cuáles son las razones o qué cosas se podían llegar a señalar de retratos de una adicción. Y tenés un libro que termina diciendo mucho más de lo que dice, porque es un libro relativamente corto, pero que está minado de cuestiones complejas y jorobadas, en el sentido de que se mete con el amor, con el desamor, con la muerte, con la existencia, con el sinsentido, con el vacío, es un libro complicado, ¿sí? Bien podría haber escrito algo mucho más simple, ¿sí? O que navegue un poco más por superficies, o que no vaya tanto en aguas tan hondas, pero bueno, uno es así, ¿sí? Una de las cosas que señalo en las primeras páginas, en las primeras partes, digo que existen muchos tipos de exorcismos y que este es uno, ¿sí? Y los conflictos y los sufrimientos que van teniendo los personajes, por supuesto que son sufrimientos que nos atraviesan a todos, ¿sí? Y que en todo caso aprovecho mi experiencia, mi formación como psicólogo y mi experiencia en el campo de las adicciones para barnizar con algo teórico y técnico un relato que bien podría ser retratos de una existencia, ¿sí? O relatos de distintas existencias, ¿sí? Porque los diálogos que se van dando tienen que ver con esto, más allá de que hay un consumidor de cocaína que va a iniciar un tratamiento y que empieza con un diálogo que es muy complicado, porque empieza con una voz en off de alguien diciendo, bueno, ahora tengo que ir a hablar con el tipo aunque no quiero saber nada, pero si no hablo con él, si no la dejo a ella me deja a mí, ¿sí? Es un paciente, es un consumidor que ha sido interpelado en su consumo porque se enamoró de una mujer. Avanza esta historia, ella lo encuentra consumiendo, y como estaban muy enamorados los dos, él le dice, si vos no la dejás, yo te dejo.
¿sí? Entonces empieza con una situación de tensión muy grande entre alguien que tiene que dejar a una por otra, ¿sí? Dándole una corporalidad a la cocaína, que no la tiene, ¿no? O la tiene en el sentido de que hay que sentar un vínculo adictivo, porque si no es una sustancia inocua, ¿sí? Yo siempre señalo esto, las drogas son un problema para los consumidores, no porque sean un problema en sí mismos, ¿sí? Eso es algo que los que trabajamos en adicciones lo sabemos. Entonces, empieza así este relato. Empieza así, en esta situación de tensión, con estos diálogos y con un terapeuta. Ese día se encuentra ansioso por recibir a este paciente. Sí, Isabel. Yo quería hacer quería poner algo que me ocurrió. Yo estuve en un encuentro sobre drogadicción y un muchacho me contó, era de Filipinas, casado, y me habló que nunca pudo hablar para la mujer que la amaba. Así empezó su diálogo conmigo. Él nunca pudo hablar porque primeramente amava a cocaína. Me parece muy, assim, yo escuché como até. Y me ocurrió un montón de cosas. ¿Qué miedo tenía él que le impedía de hablar a la mujer que la amaba? Es solamente una divagación. Está bien, bueno, pero vos sabés que esto que estás señalando y esto que yo vierto un poco en el libro es algo que ocurre muchas veces, pero siendo un poco generoso y barnizando un poco de colores un poco más claros, esto que es bastante gris. Hay cosas que a veces se logran decir, ¿sí? A pesar de tenerse la sensación de que no se dijeron nunca o no fueron dichas, es cuestión de ver cómo y armar un camino para que cuando sea posible, ¿sí? Ricardo Funes, el paciente, uno de los protagonistas de Retratos, logra empezar a poder decir cosas que no había dicho nunca, y sin embargo es una persona que si uno no supiera toda esta vulnerabilidad humana y todo este dolor que lo atraviesa, y uno va conociendo que es un personaje, que es un abogado exitoso, carismático, con un montón de redes, con una gran capacidad para la seducción, y hasta para la conquista, y un montón de cosas, pero no dejó nunca de ser un ser sufriente y atravesado por cuestiones que, si no se hubiesen combinado las cosas que se combinaron, no hubiese llegado al espacio y que permite que se haya desplegado todo esto. ¿Sí? Estoy hablando del lado del paciente, ¿no? También es en parte un misterio, en parte no lo sé. ¿Qué es lo que le pasó a Eduardo Oratori con tanta experiencia y tanto trabajo clínico y tanto análisis, supongo, que se siente interpelado o se siente dubitativo en un montón de cuestiones de su práctica con este paciente, ¿sí? Porque el licenciado Oratori es alguien que ya tenía como un piloto automático y se encuentra con un paciente más complejo, con un manejo de un montón de recursos que no eran los que él estaba acostumbrado a ver en los pacientes adictos. Entonces, ¿no se escucha? Se va por momentos, pero ahora volviste bien. ¿Se escucha? Se va como la señal por un momento, bueno, Rodrigo, pero después retomas bien. Ajá, bueno, esto es una metáfora eso también.
por ahí me voy, que sí, y cuando vuelvo está, es como una intervención clínica. No, señalaba esto, que de repente Yo creo el licenciado sí. No, seguí, después lo digo. Que el licenciado Oratori se encuentra con un paciente que lo sorprende, en el sentido de que maneja un montón de recursos que la mayoría de sus pacientes no manejaban. Se encuentra con un paciente que reflexiona, que se cuestiona un montón de cosas y que se anima a ver a su sufrimiento de frente, ¿sí? Aunque lo parte en 20.000 pedazos en un montón de sesiones. Y es eso, creo que lo conecta a Oratori con su propio sufrimiento, ¿sí? Y que a veces escuchar en sesiones las asociaciones de este paciente, las escucha con sorpresa porque siente que es él el que está asociando también. Es ahí donde se da una mixtura que a mí me gustó mucho dársela a estos personajes y al vínculo, en el cual habla uno y parece que habla uno a través del otro, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido un paciente como Ricardo, sí, que nos ha dejado así, que cuando nos vamos a dormir lo pensamos en la sesión, pensamos en la charla, pensamos en lo que propuso, pensamos en lo que nos dijo, pensamos en todas las veces que nos dejó con la boca abierta. De todos los que estamos acá, que hemos tenido pacientes consumidores, el que no levante la mano es porque no lo vio, pero seguro que le pasó. Sí. Isabel. Yo quiero preguntar porque muchas veces encontramos escritos y retratos de psicólogos hablando de sus pacientes. Y me ocurrió pensar, ¿por qué los pacientes no escriben o no retratan su propia historia? Yo pienso que sería interesantísimo. Yo estuve con un paciente en el AT y yo le invité a escribir. Estoy esperando para ver la producción. Me habló que no podía, pero es un hombre muy inteligente. Habla 4 idiomas. Así escribe. Escribe que después nosotros ponemos todo junto. Y ahí vemos que va a salir. Bueno. Bien. Isabel Rodrigo, Ortiz había... Leonor... perdón. Nosotros estamos en el mismo lugar y nos pisamos, es terrible. Leonor había puesto un comentario que no alcancé a leer, pero me encantaría, Leonor, que habilites tu teléfono y nos digas, antes de darle la palabra a Isabel Ortiz, que también puso que ellos habían experimentado con lo que estamos hablando. Las viñetas describen transferencias y transferencias, pero no alcanzo a leer. ¿Querés, Leonor, habilitarte y comentarnos? No la veo. Está en otra tela, creo que está en la segunda tela. Bueno, porque me interesaba escucharla, Leonor. Leonor dijo, las viñetas describen transferencia y contratransferencia de las intervenciones ante el vínculo. Es eso. Leonor es acompañante terapéutica, tiene mucha experiencia, entonces por eso quería escucharlo. Bueno, Isabel, comentanos eso que nos estabas diciendo. Sí, no había leído, pero cuando dijiste tal cual, me parece perfecto, pero la veo que está con el micrófono cerrado, tal cual la cuestión de la transferencia contra transferencia en lo que cuenta del personaje, se ve reflejado en el otro y agarra eso, ¿no? Yo me voy a analista o a supervisar, pero realmente es súper fuerte. Bueno, cuando se comente está bueno que lo comente. Yo, lo que decía Isabel, mi tocaya, hemos hecho esa experiencia de, en realidad desde el 2016 que escuché un paciente en un taller de teatro experimentando formas de tratamiento. Lo escuché decir que a él le gustaba escribir en una improvisación de teatro
Y a mí me resonó algo que le había escuchado a otro coordinador sobre él, y le pregunto, ¿vos escribís? Sí, y ahí empezamos a juntarnos, hicimos un taller, y el año siguiente, y hasta ahora, hemos ido invitando y hacemos un taller de escritura. Y el año pasado y el anteaño, en algún momento, a los que quisieron les contaron sobre su experiencia. Y estuvo muy interesante. En un libro que hicimos y que Rodrigo también nos brindó algo de su material, que se llama Cuadernos del Espacio GIA, están ahí algunas de los recorridos, digo yo, que estos muchachos escribieron. Bueno, algunos siguen formando parte de mi taller, es más, uno está coordinando, este año lo invité a coordinar conmigo, porque le encanta. Pero bueno, son modos que uno le va dando a este recorrido, me parece espectacular lo que puede hacer la palabra, ¿no? Bueno, sí, así que estoy copada con... Bueno, ahí Leonor no escucha, pero está de guardia, así que nos está escuchando. Ah, está bien. Está leyendo, pero está de guardia. Perdón, Leonor, por insistir. Hola. Yo Recién le escuchaba. No me cuesta hablar, pero me gustó esto que dijiste en relación a lo que es un relato. Qué interesante el relato fotográfico o el retrato de algo. Muy interesante, un retrato en todos los sentidos, es muy interesante, porque realmente a veces a los pacientes nos damos cuenta que les cuesta el uso de la palabra. Me parece que el retrato hablado, como contás en tu libro, que ya lo leeré, ya tengo curiosidad, Ya les voy a enviar. permite, claro, hay alguien que habla, conflictúa, y a veces eso es una excepción para nosotros. La mayor parte de los pacientes que tenemos vienen aptos, ¿no? Entonces, con técnicas de juego, teatro, bueno, leer. Entonces, bueno, me quedé con esto de que te preguntaba si el personaje, ¿qué dice del autor? A mí, yo abro más esa pregunta y no sé si digamos, qué le hacemos decir al personaje, sino a veces no solo es el personaje, sino la situación, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que si bien hay algo que nosotros trabajamos con el estilo para hacerle decir, hay algo que dice solo, y está buenísimo también, que nos enteramos de que lo dijo. Bueno, eso. ¿Qué dicen los personajes del autor? Yo el año pasado, el anteaño, y con mucha convicción, se lo dije a alguien, en tono de chiste, pero a su vez como muy sentido. Yo les dije que estos personajes eran más inteligentes que yo. Porque sí, es que en parte lo pienso, porque cuando escribo o escribí esos diálogos, me voy encontrando con respuestas o con preguntas que se van haciendo, que a mí a veces en un diálogo común o convencional o en mi propia terapia no me han salido, ¿sí? Entonces, tal vez, bueno, en la escritura es el inconsciente que habla y bueno, y un montón de cuestiones así, muy de tinte psicoanalítico, pero creo que la ficción permite eso, ¿no? Y hacer 2 o 3 personajes también es un recurso catártico fantástico, si uno quiere decir algunas cosas, porque uno puede decir, bueno, si alguien lo lee, me buscará en uno solo de esos personajes, no en todos. ¿Sí? Y yo me escondí en todos los personajes que aparecen en Retratos de una Adicción, y en los personajes secundarios, y en los que están alejados de los personajes secundarios también, ¿sí? Porque el libro va al concepto de adicción en toda la dimensión
filosófica y epistemológica que tiene. No estamos hablando de consumo de drogas o no consumo de drogas. Estamos hablando de cómo queda atrapada la existencia de un sujeto cuando empieza a funcionar algo de lo adictivo en él. Sea consumo de cocaína, sea un trabajo, sea una profesión, sea hacer Zoom, sea lo que fuere, ¿sí? Recién me quedé pensando, Rodrigo, a mí me encanta leer libros de autores que conozco personalmente, así que puedo decirte algunas cuestiones. Ah, bueno, dale. Pero recién hablaba Isabel de lo simbólico y cómo como profesionales muchas veces usamos los recursos simbólicos para los tratamientos y cómo el paciente termina siendo algo simbólico para nuestra propia subjetividad. Creo que sucede un poco eso en el libro. Antes de conectarnos al Zoom, yo le comentaba a Rodrigo que yo trabajo en salud mental comunitaria. Sí, ahí te doy la palabra, Sandra. Y que como fotógrafa había retratado a los compañeros de trabajo. Yo a los pacientes no les digo pacientes en salud mental comunitaria, por algunas cuestiones les digo compañeros de trabajo. Y fotos nos sacamos todos, todo el tiempo, con los celulares, hacemos selfies, las subimos a internet, pero cuando le damos un encuadre a la foto, que es bañarse, prepararse, la mirada del fotógrafo, de la fotógrafa, el cómo querer salir, y todo lo que eso desprende, está buenísimo cuando se retrata. Y cuando leí el libro de Rodrigo dije, los retratos pueden ser muchos de mil formas, símbolos suelen ser muy maravillosos si uno los ubica y los siente. Sandra, ¿querías decir algo? ¿Se fue? Sí, hola. No, acá estoy. Estaba habilitando el micro. Justamente lo que decía Rodrigo era lo que yo quería preguntar, porque no he trabajado con adicciones. En realidad trabajo con adultos mayores, pero sí me tocó un caso muy cercano en la familia de adicción a juegos de internet. O sea, no hablamos de adicciones solamente a la droga, hablamos de adicciones en general, de lo que te puede cambiar la vida en general, sobre todo en adolescentes, ¿es verdad? Correcto. Eso era todo. Ah, sí, bien. Ricardo también quería, después, Rodrigo, perdóname la interrupción, después Sí, Ricardo sí. quería decir algo. Ibas a ampliar, Rodrigo, perdóname, yo te interrumpí. Perdón. No, justo se había entrecortado. Sí, era esto que señalaba, ¿sí? La idea o el concepto de adicción como una forma, como una estructura de existencia de la muerte dentro de la vida, o sea, más allá del consumo, aunque se sigue robando el protagonismo, la idea de que cuando hablamos de adicción hablamos de consumo de drogas y solamente de consumo de drogas, ¿sí? Por eso el nombre del título, el nombre del libro, no habla de Ricardo y su consumo de cocaína, habla de retratos de una adicción, o sea, disparando que podemos estar hablando ahí de Oratori, de Funes, y de todo lo que acontece y todo lo que de lo adictivo se nutre para todo lo que va pasando, ¿sí? Aunque el libro usa la figura más básicamente asociada a la adicción, que puede llegar a ser el consumo de drogas y puntualmente el consumo de cocaína. Ricardo Valente quiere hablar. Perdona, Vania. Ricardo pidió la palabra. Sí, ahí me dijeron por privado que Ricardo estaba pidiendo la palabra. Yo no logro verlos a todos en la pantalla, entonces me pasa, pero ahí Marce me avisó. Ricardo, te escuchamos. E eu vou ouvindo o Rodrigo falar, eu ouvi a Sandra falar também, e vou me sentindo provocado aqui, especialmente quando eu percebo esse olhar mais psicanalítico nesse movimento, né? Quando o Rodrigo fala, eu fiquei pensando os retratos da adicção, né? o
quando ele fala da dor do paciente, que move a dor do terapeuta, né? E esse conceito da psicanálise contemporânea da intersubjetividade, né? Do encontro da subjetividade. Fiquei pensando, né, Rodrigo, o quanto o seu personagem é meu xará, é mi xará. Ricardo é um personagem que tem meu nome. A mim me fiquei com pensamento, né? Rodrigo, o quanto que o paciente e o terapeuta do livro têm da sua própria experiência, de seu próprio dolor, da sua própria vida também. E também me recuerdo de uma charla que numa conferência em Europa, que heroinômano falou para mim com muita força, e a mim me impactou, me impressionou. A heroína foi o abraço que eu nunca tive. A heroína foi o abraço que nunca tive, nunca senti. Me parece que a mim me preocupa sempre quando a Sandra perguntou, não, todas as adições. Aí o Rodrigo habla, essa é uma questão da morte dentro da vida, né? Essa é um duelo da pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Digo, Melanie Klein e outros autores assim falaram muito bem disso, né? Esse é o abraço que eu nunca tive. Quando eu retorno ao Brasil e vejo a força que as drogas estimulantes têm aqui, penso, se para o usuário de heroína o ópio é como um abraço, para o usuário de cocaína, a cocaína é como um empuxo para a vida, essa necessidade de pulsão de vida que se amorteceu por uma série de circunstâncias. Então, me encantei com a obra, estou agora querendo ler, e quem sabe trazer o Rodrigo, né, Lucas, para fazer uma fala aqui no Brasil, para a gente conhecer melhor esse Ricardo do divã e esse outro psicoterapeuta que tem essa escuta, né, no sentido do que as adições, Sandra, comunicam nos espaços terapêuticos, né? O que elas estão nos falando, né? Quantas necessidades, quantos silêncios, quantas falas. Então, eu fiquei pensando mais profundamente nessa intersubjetividade entre o Ricardo paciente e o terapeuta, Rodrigo, do teu livro, como um retrato, né, profundo de todas essas mazelas da alma, né, que se expressam através disso aí. Então, fiquei com todas essas moções aqui no meu mundo emocional, no meu mundo intelectual. E me encantou essa ideia, né? O quanto que esses dois personagens têm de todas as dores, de todas as emoções que o Rodrigo Moreno, como terapeuta, captou ao longo dos anos no seu setting, né? No seu espaço de trabalho, né, Rodrigo? Porque, ao fim de tudo, as coisas aí acabam comunicando sobre o amor ou sobre a falta dele, né? Enfim, não sei se me fiz compreender bem. Sí, Ricardo, aparte, yo por lo menos terminé de comprender, no sé hablar portugués, pero el énfasis que le pusiste a muchas cosas creo que me hizo entendiendo que como la intersubjetividad en el relato es enorme y que no lo tienen los detalles con los cuales se teje la historia, ¿no? Los detalles, nombre, edad, profesión de cada uno, la trama de amor, desamor, hay algo de narcotráfico, hay un asesinato, hay distintas cosas en la novela, pero lo central es lo que le va pasando intersubjetivamente a estos personajes. Eso fue lo que me gustó mucho poder hacer, porque si por ahí muchos de los lectores se hubiesen quedado detenidos bueno, ¿y qué pasa cuando matan a esto, no matan a esto? Hubiese sido para mí una historia más. Y de hecho,
con las editoriales que hablé antes, con la última que lo editó, me vi que perdía mucho la esencia de lo que yo quería decir, ¿sí? Entonces, casi como una cuestión de ética o a veces de capricho, me sostuve en sostenerlo, en dejarlo como estaba, porque sentía que de última a quien lo iba a entender iba a ser tal vez un público tal vez más acotado, pero que iba a entender lo que yo sí quería señalar. ¿Sí? Si no iba a ser una historia más de adicciones y narcotráfico y amor y desamor, y ya me parece que de eso ya tenemos mucho y mucho mejores, por supuesto. Bueno, en una de esas, ¿te gusta la... Ricardo, dijiste Encuentro de Almas, no sé. Ajá. Sí, ahí te leí, Isabel. Creo que es mucho lo que se puede seguir hablando y diciendo. No sé cómo estamos con los tiempos, ¿sí? A mí me gustaría esto como un ciclo de... ¿Se escuchó? Sí, escuché, hagamos una pausa, dijiste. Tomarnos un ratito y después darle un cierre a la charla y escuchar un poco alguna devolución. Es la primera, estamos inaugurándonos todos en este ciclo, así que nos encantaría. Bueno, ahí ya les comento, me están preguntando cómo conseguir el libro, ahí eso después lo hablamos, porque ahí estaba hablando algunas cosas con la editorial. Yo lo que les sugiero es, hagamos el corte y después esperamos las devoluciones, porque seguir hablando nosotros no nos va a dar los tiempos. ¿Les parece? No se desconecten, bloqueen el micrófono y la cámara, pero no se desconecten, así que no hay que, para no volver a enviar los inicios y demás, y nos encontramos en 10 minutitos de nuevo. Vale. Vamos para un intervalo. Ok? Vamos a un intervalo, un cafezinho, e já voltamos em 10 minutos. Ok, Lucas? Ricardo? Perfeito. Ok. Obrigada. Lucas, você tem algum livro publicado teu? Quando é que tu vai escrever, homem? Oh, Senhor. Se eu te contar depois como tá a minha vida, você vai ver que não vai ser esse ano, eu te garanto. Com tanta experiência que vocês devem ter, merece. Mas livro pensa, próprio. Mas pensa, agora em outubro, a Maria Clara faz 3 anos, que é a minha filha mais velha. A Luísa faz 1 ano em novembro, que é a minha filha mais nova. Eu tenho feito 20 horas na Febract, 20 horas na Comunidade Sol e 10 horas no consultório. Esse ano não dá para escrever livro, não tem jeito. Precisa pensar, porque tem umas histórias maravilhosas aí. Você e o Ricardo devem ter experiências assim, singulares, né? Com tanto tempo de clínica, de federação. Né? Eu acho que valeria não só o livro institucional, mas o livro próprio, né? De como essas coisas atravessam, né? O cotidiano do psicólogo, né? Do paciente. Você está com o áudio fechado, Ricardo? Primeiro que a minha formação é em psicanálise, né, Isabel? Eu faço parte da Sociedade Sigmund Freud aqui, da Sociedade Psicanalítica no Rio Grande do Sul, e a gente está muito próximo. Os meus formadores todos fizeram as suas formações na Escola de Buenos Aires, né, que é que tem uma grande influência, não só é forte. Bom, o conceito de contra-transferência, segundo reza a lenda, né? Porque os europeus roubaram depois, mas nasceu aqui na Escola de Buenos Aires, né? Mas eu gostei muito
Eu estou vendo que há elementos muito importantes, né, numa leitura mais profunda, porque a gente vive uma febre muito cognitivista, né, que às vezes não aprofunda muito essas questões que eu me senti bastante contemplado ao sorriso do Lucas, né? Porque eu geralmente... E aí eu vejo o Rodrigo com esse livro, assim, vendo essa profundidade, esse movimento, assim, e às vezes sinto falta de um espaço para poder dialogar mais sobre essas questões profundas, assim, né? E eu estou vendo que essa turma aqui tem uma pegada boa aí nessa área aí, né? Sim, porque... Oi, fala, Lucas. Não, eu ia dizer para o Ricardo que eu já ia falar, no momento que ele falou, eu ia comentar, mas eu falei, vou me resguardar, mas agora eu vou comentar, que isso não está na psicanálise ou na TCC, isso está no profissional, porque dá para ser um cognitivista como eu, com uma prática extremamente humanista, fenomenológica, ouvir profundamente aquilo que acontece com cada ser humano. Então é como nas comunidades terapêuticas, não é a comunidade terapêutica, é como se faz a comunidade terapêutica. Eu concordo contigo, mas nas rodas, tu sabe que nas rodas assim acadêmicas aqui do centro do Brasil se refuta um pouco essa leitura mais... Não se debruça, a gente não se debruça muito sobre sintoma e muito pouco sobre as causas, Isabel. Então eu acho que essa leitura de hoje à noite aqui, provocada pelo livro, né? Ela se debruça mais pelas origens, pelas causas, do que pelo sintoma, né? Então, deixa eu te contar algumas coisas a mais, né? Eu fiz um curso de AT lá no IPQ, do Hospital das Clínicas, e acabei fazendo uma formação na Argentina, mas com TCC. Então, só AT cognitiva comportamental, né? Cognitivo conductual. E acabei traduzindo um livro, né, que é um manual de técnicas integrativas para o acompanhamento terapêutico. E eu recém terminei o curso de psicanálise, né? É esse que eu terminei, mas eu já estou aí abraçando a esquizoanálise, né, e transitando aí pela psicologia clínica numa formação em pós, e como eu contei, no fenomenológico existencial, né, humanista, né, fenomenológico existencial. Mas assim... Eu acho que essa sua fala é muito importante, porque ela é uma fala que vai na mesma linha do Lucas, né? Quer dizer, é uma fala de integração, não é uma fala de separação, né? Porque quando tu abre mão de uma coisa em detrimento da outra, sempre fica faltando um pedaço, né? Mas quando tu traz essa ideia de as teorias do comportamento, a esquizoanálise, né? Ou uma análise para além, uma análise mais winnicottiana, né? Enfim, eu acho que no nosso caso, pela complexidade de tudo, né? Enfim, acho que é importante isso, né? É bom não tirar nada, não supervalorizar, nem sobrevalorizar as áreas. Eu vim da educação, eu vim de 38 anos de educação, né? E na educação, a ferramenta que a gente tiver na mão, a gente usa. Não adianta, né? Se eu preciso de uma classe um pouco mais centrada para prestar atenção em um conteúdo que será trabalhado, então eu preciso fazer as condições para que eu possa passar aquele conteúdo para a garotada. E eu trabalho sempre com a turminha bem, trabalhava, né? Com a turma bem de 15 anos, 16 anos, aquela que pega fogo, senão aquela turma de 11, 12 anos, que também não é nada fácil. Né? Mas, assim, na educação a gente usa muito Piaget, Winnicott, Melanie Klein, né, para poder lidar com as diferenças que tem e até as problemáticas que a gente enfrenta dentro de sala de aula, porque são 35 crianças. Então, se a gente não tem as ferramentas para trabalhar, não sai nada, não sai absolutamente nada. Então, é importante, e professor sempre tem informação, né? E é difícil. Graças a Deus a gente não sabe tudo, por isso que a gente está sempre se especializando, sempre se preparando para as novidades, para atender público, né, com necessidades especiais, com transtornos. E geralmente quem detecta
tá alguma coisa, geralmente é na sala de aula, né? Que alguma criança não tá indo muito bem. É ali, né? Na sala de aula que a gente, opa, tem alguma coisa que não está bem aqui, vamos encaminhar para um psicopedagogo? Vamos conversar com a família? Vamos propor algum trabalho, né, na rede? É isso. Mas eu não descarto nada, não. Mas eu sou apaixonada pela esquizoanálise, viu? Esquizoanálise tem me deixado assim, idosa. Conversas de bastidores do intervalo, assim, né? Mas é que eu estava, enquanto o Rodrigo ia falando, eu fui puxando uns livros aqui, eu me lembrei de umas citações aqui, né? E aí eu, por acaso, caí num trecho de um livro que está grifado aqui, que fala um pouco disso, né? Quem dá o tom não é o detentor do saber, mas o indivíduo que está do outro lado, né? Conforme a sua demanda, a sua necessidade, a sua... Né? Então, a educação tem muito disso, né? O indivíduo que apresenta. Né? Na sala de aula saem sempre as melhores perguntas. Sim. Winnicott. Não são nas melhores respostas, né, que estão os mais sábios conhecimentos, são nas perguntas. Então, saem coisas assim preciosas em sala de aula. Instigantes, né? E a mesma coisa com o AT. Eu adoro ser AT. Até terminei a formação em psicanálise e o pessoal, você não quer ficar para ser didático? Não. O pessoal vem dar aula, fala assim, não quero. Eu quero, por enquanto, estar como AT. Porque o AT não tem essa coisa de categorizar, de ter um diagnóstico, sabe? A gente vai. Que nem o Sancho Panza, lá do Miguel de Cervantes, sabe? A gente está junto. Estamos juntos. É isso que eu quero, estamos juntos. Você sonhou aquilo, lá derrubar o moinho? Estou junto. Tudo é muito legal. Ótima referência ao Sancho Panza. Sim. Maravilhoso. E ele foi citado, inclusive, naquele filme Plataforma, né? Vocês viram o filme Plataforma, lá, O Poço? Ele aparece numa cena lá. Você, nossa, tinha que aparecer aquilo. Genial. Mas não me lembro dele aparecendo. Me lembro claramente do filme, mas não me lembro dele aparecendo. Me deu até vontade de assistir de novo. Assiste, vê o conteúdo. Vou nem fazer spoiler. Já fiz, né? Que aparece o Miguel de Cervantes, lá, o Don Quixote. Então assiste, que é muito interessante. Uma viagem. Tem um outro filme que eu assisti recentemente, que acho que está dentro desse contexto todo, que chama Lixo Extraordinário. Você chegou a ver? Esse não. Nossa, vale a pena. Vale a pena. Você viu na Netflix? Chama Lixo, Basura Extraordinária. Lixo Extraordinário. Foi filmado dentro de um lixão aí no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Mas é necessário ver, porque, nossa, maravilhoso. Vale muito a pena. Bueno, ¿estaremos todos de nuevo, de vuelta? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Me encanta oírte hablar, Isabel. Sério, também me encanta escucharlos. Bueno, esperamos un ratito más a que se conecten y arrancamos. Meu lindo, vem cá. Ricardo, esse é o Otávio lá na casa do Ricardo. É. Eu vi ele chegar no colo ali do Ricardo. Figura, pensa numa criança que é uma figura, bem bonzinho. Imagina. Olha lá, lá vai ele. Paixão. Isso é bom. Isso é muito bom. Esse é o abraço. É disso que a gente estava falando. Sim, esse é o abraço. Aí nos colocam dentro, né, das nossas casas e falam assim, mantém isolamento. Aí a gente está são, a gente tem certeza que a gente não tem Covid. E por que eu não posso ir para o abraço? Eu vou abraçar assim.
Tem nada que vai me pedir de abraçar, a não ser que eu esteja com Covid. E mesmo assim, se eu tiver com Covid, eu vou tomar toda a precaução, e se tiver que abraçar, eu vou abraçar, com segurança. Não tem essa de não ter contato. Esse abraço é o remédio, né? O Oi? indutor, esse é o indutor de produção de serotonina. Esse Sim, abraço. sim, tudo. Serotonina, ocitocina, tem toda a nossa. Amor, tudo, né? Sim. Coisa fundamental para a vida. Sim, importantíssimo. E eu tenho falado muito com as minhas amigas que ficam reticentes, né? Que não vou abraçar, sabe? Sai toda encapotada, com plástico, toda embalada, sabe? Para ver mãe. Aí eu pergunto, você tá com Covid? Não. Também tá com Covid? Não. O que te impede de abraçar? Qual é o muro que estão apartando vocês? Abraça. Pode ser o último dia da vida de vocês. Abraça. Sim, parece que cai a ficha, né? O pessoal tá fazendo sucesso aqui, é plástico de colchão, né? O pessoal se embala para... É bem assim. Bueno, ¿cómo están? ¿Estamos? Estamos. Bueno, vamos, que se vayan sumando, así nos retrasamos a los que ya estamos. Isabel estaba hablando de abrazar, eso sí lo entendí. Bueno, ¿arrancamos, Rodrigo? Arrancamos. Bueno, como íbamos diciendo hace un rato, estamos todos inaugurándonos en este ciclo de charlas. Estamos muy contentos de la participación, de la permanencia, de estar, y nos encantaría escucharlos también un poco. Y antes de empezar la charla, hay un párrafo del libro que a mí me encanta, que se lo leía a Rodrigo, y me gustaría terminar este encuentro con ese párrafo, pero antes queremos escucharlos. ¿Quién levanta la mano? Bueno, la pausa es un gran señalamiento. ¿Qué sensación? Porque de las ideas a veces es relativamente fácil hablar. ¿Qué sensación les ha predominado o les ha resonado en relación a esto que dijimos de retrato? Bueno, yo me habilito. No sé si estoy segura en lo que voy a hablar, pero yo voy a relatar algo de la experiencia con un acompañado, porque nosotros fuimos en una andanza caminar por un barrio de São Paulo chamado Barrio de Liberdade, que é um barrio chino e japonês, porque ele é descendente oriental, y nosotros fuimos a ver publicaciones de mangás, porque a él le gustaban mucho los mangás, y sacamos ahí varios retratos, y los retratos de cosas que él vivió mucho tiempo en Japón, y por eso no conocía mucho también, y no tuvo mucho contacto con Barrio de Liberdade, y nosotros fuimos ahí para fotografiar. Y fue muy interesante la experiencia porque era como si había teatralizado, como si pudiera vivir algo que no había vivido tampoco en Japón, pero que pudo vivir aquí, ¿no? Pero nosotros no publicamos, porque todavía no permitió. Y quizá ahora con la posibilidad de un libro, puede ser que metemos los retratos, porque era algo de orden existencial. Porque estaba, bueno, voy a aprovechar para hacer una referencia a septiembre, mes de suicidio, porque estaba en franca tendencia suicida y había quemado la casa, había destruido todo. Y ahora estamos ahí en una construcción bellísima y puede ser que salga algo ahí maravilloso de esta experiencia, pero por la óptica
del paciente, del acompañado, porque no es paciente, no. Bueno, el retrato me remite a la mirada, cómo miro las cosas en la vida y cómo las personas miran las cosas en la vida, porque no son iguales. Hay personas que perciben cosas muy singulares, detalles, y eso, bueno, encanta la vida, ¿no? Se hace poesía. Qué bueno cuando algo se puede hacer poesía. Bueno, gracias por compartir, Isabel. Sandra dice, hay un libro muy lindo, lo leí de chica, se llama Prohibido suicidarse, pero no alcancé a leer porque se me desaparece muy rápido. Prohibido suicidarse en primavera. ¿Alguien lo leyó? Yo no lo he leído, pero el título es muy interesante. Bueno, vamos a anotar. Porque sí, llama el título. ¿Querés contarnos un poco, Sandra? Sí, Nadia, lo que pasa es que lo leí hace muchos años. No me acuerdo bien exacto, pero me acordé enseguida cuando dijo Isabel lo de septiembre y el suicidio. Creo que es de adolescentes en un instituto, pero no recuerdo bien. Debería leerlo de nuevo, pero no lo tengo ya. Preguntaba por si alguien lo había leído para comentarlo, pero la verdad que no recuerdo mucho. Y con respecto a la charla, me pareció excelente. Espero que continúen con esto. No conocía a nadie de ustedes, así que un gusto. Yo soy de Córdoba, soy acompañante terapéutica, especializada en adultos mayores, pero he participado en varias charlas de adicciones y bueno, como que me interesa todo el espectro del acompañamiento porque obviamente uno no sabe qué te puede tocar mañana, ¿no? Y con el caso ese que comentaba, me interesaba mucho lo de adicciones, porque según lo que yo entiendo hasta acá, de lo poco que sé de este tema, el sujeto se convierte en algo, no me sale la palabra, bueno, dependiente obviamente de esa adicción, pero en otra persona prácticamente, porque es alguien que no tiene subjetividad y no acata ningún tipo de órdenes, ni de planteos, ni no ve lo que pasa a su alrededor. Y no solo se está intoxicando él y puede llegar a morir, sino también todo su grupo familiar, su grupo, o sea, social, se aísla de todo y es muy difícil ayudar sin tener, digamos, conocimientos previos, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Perfecto, Sandra. Rodrigo y yo también somos de Córdoba, entonces estamos a disposición para lo que necesites. Vuelvo a repetir que esto es maravilloso, poder seguir estando en contacto, que no diluya, que no terminemos esta charla y abandonemos la comunicación. Entonces, bueno, tenemos los teléfonos se consiguen, así que estamos en contacto, Sandra. Muchas gracias. Ahí Irma preguntaba dónde se podía conseguir el libro. En este momento no hay disponible, pero estoy viendo, tengo muy pocos ejemplares yo y la editorial está por sacar una tanda nueva, así que de última me contactan y vemos cómo lo gestionamos. Isabel pregunta si la charla está siendo grabada. Habría que preguntarle a Marce, pero creo que sí. Sí, está siendo grabada. Bueno, miren, yo podría estar hablando horas, ¿sí? Si fuera presencial más y sería más ameno, pero bueno, la pandemia y la distancia no lo permiten, de nada, Beatriz. Así que lo que yo les propongo es que podemos dar un cierre, estamos en contacto, podemos disponer, intercambiamos después por WhatsApp o por Facebook, o bueno, quienes usen más Instagram, yo no lo sé usar muy bien, pero también, y que esto sea solo el comienzo de algo que en realidad dispara temas y complejidades en todas las direcciones, ¿sí?
yo cada vez que hablo de retratos siento que estoy recién empezando a hablar, ¿sí? Porque sale un tema, salen 20, la sensación de alguien que escucha, una pregunta, un señalamiento, un nuevo interrogante, ¿sí? Una clínica que no deja de rodar y rodar, y tiempos que están siendo sumamente complejos, pero que a su vez, gracias Virginia, pero que a su vez tenemos un montón de recursos que antes no contábamos, ¿sí? Este es uno, ¿sí? A pesar de los entrecortados o de las dificultades que pueda haber, el intercambio está, el intercambio lo podemos hacer. Así que esa siempre me parece que es la buena noticia, ¿sí? No importa si un flyer es más vistoso o menos vistoso, sí. Aclarar que nadie es dueño de los espacios, que cualquiera de los que hoy hemos participado de la charla quiere proponer una temática, quiere proponer un nuevo encuentro desde Amauta, y calculo que Rodrigo dirá lo mismo, que es representante de EPSA, podemos gestionar otro encuentro, cualquiera de ustedes quiera, lo que se proponga. Lo que se proponga estamos acá y bueno, en el acá de la virtualidad, ¿no? Que es un acá, que es un allá también, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, un gusto nuevamente. Nunca pensé cuando empezó este 2020 que iba a hablar tanto a través de estos dispositivos. Yo todos los años que tengo llevo hablando en un aula o en un consultorio, y resulta que para bien o para mal ha sido a través del teléfono casi todo lo que ha ocurrido. Y alguien está musicalizando. Es la resistencia. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, a mí me gustaría, Rodrigo, para terminar, yo les comentaba recién que había leído un párrafo del libro que me había encantado. Me gustaría leérselos para dar cierre y para que nos quedemos pensando en eso. El que quiera después decirnos algo, estamos al teléfono siempre, al mail, al Facebook. Este párrafo me encantó y tiene mucho significado para quienes trabajamos con adicciones, y dice: tenemos derecho a escondernos, tenemos derecho a huir, pero lo central y lo único que es obligatorio saber es que, tarde o temprano, hay que salir del escondite, porque vivir escondido no es vivir, vivir adicto a algo no es vivir. Me pareció muy acertado el párrafo y me conmovió y me gustó mucho. Así que compren el libro, van a tener el párrafo. Nadia, Nadia, sí, fotografía este pedacito, este trocito, y pon en WhatsApp. Bueno, ahí le preguntamos a Rodrigo si no tiene problema, sí, y yo lo hago. Pero sí, es un trocito. Adelante, por favor. Adelante, Bueno. es más, creo que lo tengo en el WhatsApp, ahí lo envío al grupo. Está bien, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, Lucas, a todos los demás. Gracias, Nadia, por muchas la invitación. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Estamos acá juntos. Y yo quiero escuchar el día que estará ahí hablando de Febracti. Yo quiero estar ahí con usted. ¿Está bien? Está perfecto. Rodrigo, mucho gusto. Mucho gusto, Ricardo. Vamos a estar en contacto. Charlar, muchas otras. Charlar. ¿Está bien? Nadia. Completamente, sí. Hay un poeta que habla así acá. Saber se esconder é um talento, mas não ser encontrado é uma tragédia. Então, essa noite, assim, escutando um pouco dessa nossa América Latina, assim, me deu esperança, alegria, né? Uma coisa tão importante para esse momento, né? Então, a gente se encontra nesses encontros para encontrando outras coisas, viu? Muito obrigado em nome da Febracti. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Um abraço grande. Eu e o Lucas, assim, é que a gente é meio... Estamos juntos aí trabalhando, tá? Um abraço.